Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Una vez más, saludándolos y dándoles las gracias por conectarse. Vamos a orar para aprovechar el tiempo. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, que como siempre, que sea Él el que nos enseñe a través de su Santo Espíritu. Padre, en esta hora venimos pidiéndote, Señor, tu auxilio, Señor. Tu bendición, Señor, que nos ilumines, que nos guíes, Señor, que nos enseñes, Padre, en esta noche tu palabra, Padre, que pueda penetrar tu palabra que está escrita, Señor, por medio de tu Espíritu. Pueda entrar, Señor, a nuestro corazón y que abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, nuestro corazón, Señor, las Escrituras, podamos interpretarlas correctamente, Señor, no a nuestro antojo, sino que a tu sombra, Padre, a tu revelación, Padre bendito Dios. Bendice, Señor, a cada uno de aquellos que están conectados o los que luego van a ver el programa. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por cualquier necesidad que ignoramos, Señor, que haya en las casas de los justos, en las casas de tus hijos, que los ayudes, que suplas todas sus necesidades, Señor, en el nombre de Jesús. Aquel que está enfermo, Señor, te pedimos que lo sanes, aquel que está con necesidades económicas, Señor, trabajo, provéeles, Padre, en el nombre de Jesús, aquel que está en melancolía, tristeza, Señor. Tu palabra dice que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza, así que, Padre, bendícenos, Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hemos estado repasando los temas que hemos estado dando acerca de los tiempos finales con respecto a los hombres de este tiempo. Lo hemos dicho una y otra vez, que cuando se escribió esto, se estaba hablando proféticamente. ¿Qué quiere decir eso? Se estaba hablando para los tiempos que habrían de venir. Pero a nosotros nos alcanzaron esos tiempos y ahora nosotros estamos viviendo en esa línea del tiempo. O sea, quiere decir que nosotros no estamos leyendo algo que va a suceder, sino que algo que está sucediendo. Eso no quiere decir que durante el periodo de tiempo, esa línea de tiempo, desde que se escribió hasta acá, no haya habido gente como la que describe el 2 Timoteo. Capítulo 3, claro que sí, pero lo acentúa claramente el apóstol Pablo que en los días finales será que estos hombres ese tipo de hombres van a estar proliferando en grandes cantidades previo a la venida del Señor, ¿va? Eso se va a dar sin duda alguna cuando leemos completamente ese capítulo. Está hablando de gente que está dentro y fuera de la iglesia, pero principalmente a los que están en la iglesia, porque ahí mismo dice, ¿va?, que cuando narra y se lee toda la lista de ese tipo de hombres que habrían de vivir este tiempo, dice: a los tales apártate, a los tales no te juntes con ellos, y dice por qué razones, ¿va? Entonces, pensando en eso, este fin de semana estuvimos platicando en Bishop y en Little Rock acerca de la justicia de Dios. Estuvimos hablando de los justos, ¿va? Y pues pudimos sacar mucha información, mucha enseñanza. Y entonces, pensando en esto, también encontramos algo acá en estos pasajes, ¿va? Déjenme leerle algunos pasajes que a mí me gusta poner como manera de introducción con respecto al tema que vamos a hablar esta noche. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno el día. Fíjense qué lindo, qué interesante. Más el 19 dice: el camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. O sea, aquí hay una especie de comparación, ¿va? Entonces, los justos, dice, es como la luz de la aurora, que va aumentando, 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 hasta que está su pleno día, en que todo se mira, ¿va? Pero no es así el camino de los justos, de los impíos, dice. Es como las tinieblas, el camino de ellos, y no saben con qué tropiezan. Entonces, qué interesante, ¿va?
que usted y yo hemos decidido caminar con la luz, con la lámpara, ¿va? Dice, lámpara es a tus pies, tu palabra, ¿va? Lumbrera a mi camino. O sea, prácticamente cuando miramos el camino de los impíos es porque ellos no tienen lámpara. Porque los que son justos sí tienen lámpara. ¿Y cuál es la lámpara? Bueno, la lámpara es la palabra del Señor, dice ahí, ¿verdad? Pero que es lumbrera a mis pies para alumbrar su camino. Entonces, no vamos a, hermano, si nosotros tenemos lámpara, si nosotros tenemos palabra, acuérdense que la lámpara lleva aceite también, lleva la unción, va para mantenerla encendida. Entonces tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, tener comunión con la palabra, pero esa palabra es como una antorcha, ¿va? Es que nos va alumbrando y nosotros vamos a ver las piedras, vamos a ver los hoyos, vamos a ver los peligros del camino. Mientras que los impíos no, dice que van a ir tropezando y no van a saber, o sea, qué tremendas o qué densas serán las tinieblas de los impíos, ¿va? Eso me hace recordar aquel pasaje que dice, si con dificultad se salva el justo, ¿qué será del pecador y del impío y del pecador? Son 3 niveles, ¿va? Justo, impío y pecador. Entonces, y acá estamos viendo nosotros una comparación entre la senda de los justos y el camino de los impíos. Con la diferencia que unos van en tinieblas y otros van aumentando, van viendo y van viendo. Y eso es lo que nosotros queremos, que nuestra justicia se vaya viendo, ¿va? Pero a través de la justicia del Señor, no nuestra propia justicia, porque la Biblia dice que no hay ni uno que sea justo, ¿va? Entonces, si no hay ni uno, entonces ¿por qué nos llaman a nosotros justos? Porque el Señor nos dio su justicia, ¿va? O sea, no es la nuestra, sino es la justicia de Él, que es la que nosotros nos apropiamos, y entonces salimos de ese grupo, que no hay ni uno. Entonces, sí, sin Cristo no hay ni uno, pero cuando viene Cristo a nuestra vida, entonces la justicia de Él nos catapulta y nos mete en el grupo de los que empezamos a caminar sobre la justicia, empezamos a hacer justicia, aprendemos, practicamos la justicia, porque es una de las cosas que Dios nos pide a nosotros que practiquemos. Es lo mismo que la senda del justo, ¿va? No es un hecho, sino que se va desarrollando uno, se va ejercitando, va de poco en poco. Así es como vamos a ir nosotros resplandeciendo. Otro versículo que tengo por acá, aparte, quisiera leerlo antes de entrar en el tema. Fíjese cómo dice esta. Salmo 118, 15. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. Qué lindo, ¿va? O sea, en la morada o en la tienda de los justos hay voz de júbilo y de salvación, o sea, hay alabanza, hay gozo. Fíjense, la Biblia lo dice certeramente, ¿va? Aunque con ustedes hemos platicado, ¿va? Que la Biblia habla de que hay justos que han padecido, ¿va? Y pues de todas sus dolencias, de todas sus angustias, dice que el Señor los va a librar. Dice también, si el justo cae 7 veces, de las 7 veces se va a levantar. O sea, quiere decir que el justo se puede caer, va, pero va a tener la capacidad de volverse a levantar. No es igual que el pecador. Al pecador lo tienen que levantar, va, y al impío de la misma manera, va. Entonces, pero el justo va a tropezar de alguna manera. O sea, el justo no quiere decir perfecto, sino quiere decir camino a la perfección. Pero es un nivel en el cual Dios nos invita a que lo imitemos y empecemos a aprender la justicia de Él, ¿va? Porque en algún momento, hermano, nosotros vamos a necesitar de la justicia de Dios. Si nosotros no llegamos a conocer al justo y su justicia, sin duda alguna no vamos a poder nosotros hacer justicia. Y de lo contrario, ¿qué se llama lo contrario de la justicia? Ser injusto. Entonces, la Biblia dice, no os engañéis, que el Señor no puede ser engañado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, debemos de asegurarnos lo que estamos sembrando es genuino, es verdadero, es de Dios, es semilla de Dios, para que cuando nosotros esperemos la recompensa o el fruto, sea tal como la semilla que sembramos, ¿verdad?
Así que vamos a empezar, hermano, a entrar a esto. Voy a tratar de ir conectando la idea. Y yo le puse a este tema los errores de padres justos. Bien interesante. Segunda de Timoteo 3:2. Miren cómo dice acá, vamos a repasar solo la introducción para conectar algunas cosas. Permítanme leerle. Dice, pero segunda de Timoteo, no era tercera, era segunda de Timoteo 3:2. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Entonces, nosotros sabemos, tenemos que saber. ¿Ves? Es importante que usted y yo sepamos que vendrán tiempos difíciles. ¿Cuándo? En los últimos días. Estos son los últimos días que estamos viviendo. No el fin del mundo, sino el fin de una era previa al arrebatamiento o al rapto. Entonces, dice el 3:12, porque los hombres, ahí describe los hombres. Y fíjense que me llama la atención, porque en un momento el Señor Jesús le pregunta Pedro le trata de impedir de alguna manera sentimentalmente al Señor Jesús que vaya a la cruz. Dice que no te acontezca esto. Y el Señor los estuvo preparando, les estuvo diciendo, o sea, no fue algo sorpresivo, sino desde que Él empezó con ellos, Él les empezó que es necesario que el Hijo del Hombre padezca, y empezó a cada tema, pero estaba relacionado para que cuando ellos lo vieran en la cruz no se fueran a escandalizar, ni fueran a esconderse, ni huir. Y hermano, sin duda alguna, el discipulado más cercano del Señor, fíjese, que lo oía todos los días, comía con Él, lo miraba hacer milagros, el pastorazo de pastores, el mega pastor, hermano, andaba con ellos, y más sin embargo no aprendían. Se les olvidó que iban a quedarse solos por un tiempo, que Él iba a ser crucificado. Pues en una de esas, en esas charlas, movido por el enemigo, tocó las fibras más internas de Pedro y le dijo, Señor, que no fuera a la cruz. Entonces el Señor discernió de dónde venía ese sentimiento. Mire, hermano, qué tremendo. Si este abusivo, me refiero al enemigo, al diablo, pudo introducirse a ese círculo tan grande y tan poderoso, tal vez no grande, sino poderoso, eran 12, hermano, y pudo tocar uno de las columnas más importantes, como era Pedro, hermano. Le tocó sus sentimientos. ¿Y cómo vamos a creer nosotros que a nosotros nos van a agarrar en un momento dado el enemigo y nos va a querer también manipular nuestros sentimientos para que hagamos que otros hagan cosas que al final o hagan o dejen de hacer? Porque en el caso del Señor Jesús era que dejara de hacer algo que él tenía que hacer, ¿va? O sea, él desde que fue enviado, él sabía que venía el Señor, ¿va? Y su preparación fue desde los 12 años, desde antes de los 12 años, pero se empezó a manifestar desde los 12 cuando empezó a hablar con los sabios, ¿va? Y empezó a disertar, y luego cuando hizo, ya llamó a sus discípulos, los empezó a discipular y empezó su ministerio, ¿va? Entonces, lo tremendo es que le reprendió al diablo que lo estaba influenciando, y le dijo, le dijo algo extra de la reprensión, porque solo en las cosas de los hombres piensas. Entonces aquí, por eso me estoy acordando, porque los hombres serán. Entonces hay un tipo de hombre, el hombre caído, el hombre que no ha sido restaurado, que no ha tenido un encuentro con Dios, es muy vulnerable, aunque también nosotros que hemos nacido, ¿no?, somos vulnerables de alguna manera si nos descuidamos, porque la Biblia dice, el que aportía el vallado, la serpiente lo muerde. Entonces, quiere decir que hay un portillo, hay un vallado, perdón, pero si se aportía, o sea, si se abre, entonces se le da lugar a la serpiente. Sin duda alguna eso le pasó a Eva. Eva estaba
en un lugar bien protegido, ¿va? Y desde afuera el enemigo, a través de la serpiente, empezó a introducirse, y lo primero que hizo, le introdujo la doctrina, ¿va? Para cambiarle la doctrina que tenía. ¿Qué es la doctrina, hermano? Pues simplemente o grandemente es una forma de vida. Le cambió la forma de vivir a ella y de pensar. Lo primero fue que le cambió sus pensamientos para que empezara a caminar como Dios no quería, ¿va? Y de ahí se descalabró de esa familia, ¿va? Porque aportillaron, Eva aportilló su vallado, entonces la serpiente entró y los confundió y los hizo caer, ¿va? Pero aquí dice, fíjese, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. Aquí me llamó la atención, desobedientes a los padres. ¿Qué es desobediente, hermano? Pues que no obedecen, simplemente. O sea, el problema de este tipo de hombres, porque son hombres, dice ahí, es que nunca aprendieron lo que es la autoridad. Fíjense qué interesante es eso, hermano. Yo esto lo digo con todo respeto, lo digo pensando en las madres abnegadas, las madres solteras, las viudas, ¿va? Que se quedaron cuidando familias enteras, tal vez sin el varón, ¿va? Sin el siervo. Y algunas veces les he oído yo lo que dicen, y es muy respetable lo que dicen, ¿va? Yo fui padre y madre para ellos, y no lo dudamos, ¿va? Que una madre puede hacer muchas cosas, pero si nosotros somos muy ajuiciosos, si nos podemos saber, Dios hizo al varón y a la hembra, hizo a papá y a mamá, no para adorno, sino para plasmar, primero para proyectar y luego para plasmar una imagen. Sin duda alguna, la imagen paterna en medio de un núcleo familiar deja una buena enseñanza, una buena forma de ser, puede trascender en esos hijos hasta muchas generaciones la enseñanza, ¿va? Por eso la Biblia dice que fuimos liberados de la mala manera de vivir que heredamos de nuestros padres. O sea, y esto lo estoy diciendo incluyendo a mis padres y todos los padres según la Biblia, solo lo estoy leyendo, no estoy refiriéndome irrespetuosamente a ningún padre de ninguna manera lo haría. Pero la Biblia textualmente dice que fuimos liberados de la manera que heredamos de nuestros padres. Ahí cada uno toma a sus padres, ¿va? Y cada uno sabe cómo nos fue, ¿va, hermano? Cómo a algunos nos fue re bien, a otros nos fue re mal. Y ahora que somos hombres y tal vez ya que somos padres, ¿va? Y puede ser que algunos ya no tengamos aquellos padres que nos formaron, ahora los podamos entender, ahora nos hacen falta, ¿va? Ahora podemos ver que aquellas cosas que les señalamos, algunas de ellas nosotros las estamos repitiendo o algunas de ellas las superamos, ¿va? Yo espero que borrón y cuenta nueva, ¿va? Ese es el plan del Señor, ¿va? Recuerda que el Señor, una de las cosas que hizo o por la cual llamó a Abraham fue porque dijo de Abraham que Abraham transmitiría, plasmaría más allá de su descendencia a muchas descendencias acerca del Señor. O sea, trasladaría la doctrina, trasladaría la palabra, la enseñanza de Dios a sus generaciones, ¿va? Y yo creo que eso es lo que Dios quiere, que nosotros, que tú y yo, seamos los mensajeros, hermano, porque prácticamente Dios nos dio a nosotros la facultad de engendrar hijos, de llegar a tener hijos que salieron de nuestros lomos, pero que también ese es un privilegio hermoso, ¿verdad? Pero hermano, que vamos a tener que dar cuentas. Hemos hablado un poquito acerca del Bimá y es el trono del hijo, donde nosotros vamos a dar cuenta y muchas veces hablamos de que nosotros vamos a dar cuenta de las cosas que hicimos y de las que dejamos de hacer, ¿va? O de las que hicimos malas, ¿va? Pero entre esas van incluidos nuestros hijos. Y fíjense que qué interesante porque hasta en la genética no miente, ¿va, hermano? Si alguien se quiere zafar, ¿verdad? Por decirlo así, de alguna paternidad hoy, de alguna manera sacándole un poquito de sangre o con un poco de saliva, se puede llegar a saber
si ese hijo que está negando es de él o no, porque ahí está el genoma, ahí están todo lo que nos vincula, ¿va? Con el padre. Pero esto es bien interesante porque no solamente hemos heredado tal vez el color de piel, el tamaño, aún la voz, el pelo, actitudes buenas y malas, malas costumbres, ¿va? Fíjese que bien interesante, porque cuando hablamos de costumbres, hermano, yo he llegado a entender esto, que es más fácil echar un demonio de una persona que echar una costumbre, y no digamos una mala costumbre, porque hay costumbres que son buenas, pero hay malas costumbres. Y eso cuesta desarraigarlo, eso está bien metido en el alma, ¿va? Y que eso no se va a soltar porque usted aceptó al Señor, sino que a medida que va llegando el conocimiento, que va llegando la palabra, entonces usted mismo va optando, va teniendo la sabiduría, la inteligencia de Dios, y entonces como el sabio ve venir el mal y se aparta, empieza a apartarse de esto y del otro, y hay cosas que nosotros miramos, que heredamos de nuestros padres, el carácter, algunas expresiones que les oímos a ellos, algunas muy bonitas y algunas un poco duras, ¿va? Y entonces, pues todo eso usted lo sabe muy bien, ¿va? No es una noticia, ni la gran noticia que nos trae el pastor, no, es una manera de introducción, ¿va? Pero le quiero decir que nosotros tenemos responsabilidades grandes con nuestra familia, porque no solamente es de ser proveedores materiales, porque muchos hombres, prácticamente eso fue lo que heredamos, ¿va? Que tuvimos un padre que engendró hijos y que fue un buen proveedor, pero no fue un buen padre, porque el padre no solamente es el que engendra, ¿verdad? Porque hay gente que ha adoptado hijos y, hermano, como si los hubiera engendrado. Los cuidan, los protegen, y todos hemos tenido una experiencia alrededor de nosotros, o incluso algunos de nosotros hemos tenido esa propia experiencia, usted lo sabe. Pero, pero sin salirnos del tema, ahora quiero enfocar esto. Estos hombres que menciona la Biblia tuvieron padres. ¿Ves? O sea, ellos no empezaron esto. A estos los alcanzó estos males. Y podríamos ser uno de nosotros de ese listado. Fíjese. Entonces quiere decir que nuestros progenitores o nuestros ancestros, pudo haber sido que nosotros hayamos heredado de algunas de estas cosas. No se me ofenda, no, porque no estoy diciendo a nadie en específico. Pero mire, la Biblia dice que el Señor apareció para hacernos libres, y verdaderamente libres. Pero no hay manera de ser libres cuando si usted y yo no reconocemos el error. Si nosotros no reconocemos que necesitamos, hermano, vamos a vivir toda la vida diciendo que somos libres y no lo somos. Israel, fíjese, a pesar de que físicamente era libre, porque ellos tenían doble esclavitud. Tenían una esclavitud en Egipto, en un área, en un lugar, como que estuvieran presos, pero también estaban cautivos en sus pensamientos, porque estaban siendo adoctrinados en las doctrinas de los que los tenían cautivos. Fíjese, qué interesante lo que le estoy diciendo yo. Entonces, muchos de nosotros estuvimos esclavos o cautivos de las pasiones y de un montón de cosas que usted y yo solamente sabemos, y que el Señor nos empezó a hacer el favor de irnos liberando, pero es un proceso, ¿va? Porque venimos a darnos cuenta que hay cosas, que hay gente que tiene hasta 30, 40 años y tiene una forma de ser y no la puede cambiar. La maquilla, la disfraza, toma aire para controlarse, pero en un momento dado, ya sabe de qué estoy hablando, explota, se revienta, ¿va? Con palabras soeces, con violencia, y siempre lo mismo, y hay una justificación. ¿Por qué le digo eso? Porque esa es una de todas las cosas, ¿va? Pero que, hermano, que nosotros pudimos haber aprendido,
que no necesariamente haya entrado por medio de la sangre, sino que miramos y lo recibimos. Pues no estoy diciendo que tampoco lo hayamos podido, no lo hubiésemos podido haber recibido también consanguíneamente. Pero hay cosas que las aprendimos oyendo y viendo con nuestros sentidos. Y entonces, ¿y saben qué es lo tremendo? Que cosas que nosotros aborrecimos, fíjense, paramos haciéndolas. Aquello que nosotros, el apóstol Pablo lo dice, ¿verdad? Porque él también tuvo ese proceso, tuvo que ser liberado de muchas cosas. Usted sabe que el apóstol Pablo era el perseguidor, creyendo que estaba haciendo un bien al cuerpo de Cristo, era el enemigo del cuerpo de Cristo. Entonces, imagínense, él consentía, según alguna narración del libro de los Hechos, dice que él consintió en la muerte de Esteban, ¿verdad? Junto a sus pies se encontraban las ropas de Esteban. O sea, eso da a entender que él participó, tal vez no apedreándolo, pues yo no lo quiero minimizar o no lo quiero hacerlo como un malvado, ¿va? Porque no lo describe exactamente la Biblia, pero la Biblia dice que era perseguidor. Y otra cosa, que los apóstoles les costó mucho aceptarlo junto con ellos. La gente le tenía miedo, porque él llegaba con órdenes hermano, y él andaba, según él, en la verdad. Pero tuvo que haber habido un desarrollo en él espiritual, liberado de tantas cosas. El apóstol Pablo sufrió de muchas cosas, ¿va? Y él mismo habla de sus cadenas, habla de sus prisiones, dice que no se avergüenza, e incluso habla de algunos que lo acompañaron, que tampoco se avergonzaban, porque no eran cadenas por causa, ni cárceles por causa de que era malhechor, sino ahí ya era por causa de Cristo, ¿va? Pero él sin duda alguna tuvo que ser liberado de todo eso malo que hizo antes, ¿va? En un proceso. Pero entonces, para apuntalar bien esto, entonces estos hombres tuvieron padres. Fíjense. Y ese es el tema de hoy. Porque el tema, nosotros le pusimos los errores de los padres justos. Entonces miremos a algunos padres justos que tuvieron errores. Porque mira, aquí hay unas notitas, va. Porque los hombres, esa palabra hombres en el griego es androspos, que quiere decir cara humana, ser humano, gente, hombre, humano, y luego tiene otro numeral 435, esposo, marido, varón. Hay una cierta descripción, ¿va? Que esos hombres pueden ser que hayan sido esposos, maridos, varones o hombres, dice. Ok, pero en el Antiguo Testamento hay un, ¿cómo le podríamos decir? Hay una trayectoria, un desarrollo del hombre Adán hasta el hombre Gibor. O sea, el hombre Adán es un ser humano, dice, rojizo, de gente común. Pero a medida que van aumentando ellos en calidad y en conocimiento, eso es lo que le quiero decir, que nosotros llegamos a Cristo en una posición caída, que heredamos de nuestros padres Adán y Eva, yéndonos mucho más atrás, ¿va? Que heredamos de la raza, ¿va? De la humanidad caída, pero empieza a evolucionar el hombre. Ahí Adán había evolucionado. Entonces, a partir de Adán, el primer Adán caído, por eso era necesario que el Adán caído y la Eva caída fuera liberada por Jesucristo, que la Biblia lo llama el postrer Adán. Y lo que está haciendo el postrer Adán es buscando compañera, así como tuvo al primer Adán, también le van a dar una compañera, que es usted y yo, ¿verdad? Que estamos ahorita batallando para llegar nosotros a ser la esposa del Cordero, la que acompaña al postrer Adán. Entonces, Adán, fíjese, luego de Adán viene Elish. Este es otro tipo de hombre, que es el hombre, marido y macho, que es el que más o menos estamos viendo en el griego, ¿va?
Después viene otro nivel que es el Enoch, es varón viril, esposo o siervo. Entonces ahí empieza a tener un tipo de responsabilidad, de madurez, de enfrentar la vida, el luchador por las necesidades de la casa, poner la cara en tiempos de angustia, ser el que cuida su casa, ¿va? Pero después viene Baal, maestro, señor y esposo. Pero fíjese que eso me recuerda a mí bien tremendo, un pasaje de la Biblia en Génesis, cuando se recuerda que Abraham 2 veces tuvo temor, ¿va? Con Sara, porque era muy hermosa, dice, ¿va? Y entonces una de las veces, quisieron tomarle a Sara. Y entonces Abimelech dice, perdón, y el Señor le apareció en un sueño nocturno a Abimelech y le dijo, cuidado, tocas a esa mujer, porque ese hombre es un Baal. En otras dice, es un profeta. Pero pero fíjese, pero ya antes habían tomado a la esposa de Abraham, Sara, a Sarai, y yo creo que por esa razón ella quedó estéril. Pero en la segunda oportunidad que él volvió a decir que era su hermana, ¿va? O que él tuvo temor por causa, bueno, por varias cosas dice, ¿va? Porque era hermosa, y otra porque dice que ese era un lugar donde no había temor de Dios. Los hombres no tenían temor de Dios, así lo dice él. Pero me llama la atención que el Señor mismo le dice, cuidado, tocas a Sara, porque eres hombre muerto, porque él es un Baal en el original. Entonces ya Abraham de Adán, ya había llegado a Baal. O sea, ya llevaba una jerarquía, ya había avanzado, ¿va? No digamos Golgolet, Geber, ¿verdad? Que Geber sería el guerrero o el valeroso. Fíjense que aquí hablando del término de soldado, ¿va? O sea, no es yo quiero ser soldado, yo me siento como soldado. No, tenemos que pasar esta transición o esta metamorfosis, ¿va? De ser un simple humano, ser un simple hombre, a ir creciendo a través de la palabra, a través del Espíritu, hasta llegar a ser un gibor, que es un valiente, que es un poderoso, que es un guerrero, que es un campeón, que es un esforzado. Pero mire, del Adán dice gente común, pero en 6 pasos más, que se dicen fácilmente, se convirtió en un gibor, o sea, en un hombre con responsabilidad y con esfuerzo. Entonces, Dios quiere que nosotros crezcamos de esa manera. O sea, mire, esto es más o menos, hermano, no se puede menospreciar ninguno de estos niveles. Aquel es un Ish, este es un Baal. No, si es una escalera. Es una escalera, es un estadio que vamos teniendo cada uno en nuestro carácter, en nuestra alma, en nuestra forma de desarrollarnos, en nuestra forma de ser. Dios nos va viendo y vamos subiendo y vamos subiendo y vamos subiendo. Y entonces a medida que vamos entendiendo y vamos madurando, podemos llegar a la máxima, que es ser un gibor. Vamos a estudiar un día cada una de estos niveles de desarrollo del hombre, ¿va? Para poderlo entenderlo detenidamente, poniendo ejemplos, quiénes fueron Enoch, quiénes fueron Baal, quiénes fueron Gugolet, quiénes fueron Geber, quiénes fueron Gibor en la Biblia, por qué lo fueron, no porque lo decían, sino porque sus características, su valentía, su esfuerzo, su poderío, los demostraba a qué nivel estaban, ¿va? No que yo creo, que yo digo, sino que nos graduamos, ¿va? Vamos paso a paso. Entonces, no sé en qué nivel estás tú, no lo sé. Debemos de ir investigando y viendo, debemos de ir creciendo, no nos podemos quedar estancados en un simple hombre Adán como toda la gente, porque estos Adán, ser humano, la humanidad, hermano, que no llega a conocer a Jesús, son los moradores de que habla Apocalipsis, que son los que se van a quedar a la gran tribulación, juntamente con aquellos que no lavaron sus ropas. Fíjese, mire qué tremendo, hermano. Aquellos porque no lograron conocer al Señor, y aquellos, el otro grupo, por desobedientes, porque no
entendieron el proceso que tenían que hacer de crecer, madurar y mantener ropas limpias, porque ahí dice ¿quién es esta multitud y de dónde viene? Pues es incontable y viene de lavar sus ropas, ¿de dónde? De la gran tribulación. Bueno, sigamos pues. Entonces, Segunda de Reyes 4:18 dice al 19, y el niño creció, pero aconteció que un día vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ay, mi cabeza, y el padre dijo a un criado, llévaselo a su madre. Esta es una historia larga, así que, o sea, cada uno de estos hombres es un tema, pero voy a tratar de abordarlo por secciones, por pedacitos, si es que nos da tiempo, pero solo a este nos llevaríamos la hora, ¿va? Le quiero refrescar su memoria, usted ya lo ha leído, ya lo hemos predicado, ya hemos hablado aún hasta en las ofrendas de esto. Este hombre, que no dicen el nombre de quién era, la esposa de él fue la que, juntamente con él, cuando vieron pasar muchas veces a Eliseo, ellos le hicieron un aposento alto. Que donde dice que describen 5 cosas que pusieron en el aposento alto y que dice que después de verlo pasar muchas veces le dijo ella, he visto que este es un siervo de Dios. Entonces un aposento alto, entonces al siervo le dieron un lugar en la casa, en un aposento alto. Pero lo tremendo que en gratitud el siervo de Dios, cuando ellos le dieron todo eso sin que él lo pidió, fíjense, interesante, ¿va? Sino que nació del corazón de ellos. Él le dijo a Jesse, él tenía un ayudante que se llamaba Jesse, y le dijo, ¿qué es lo que necesita esta mujer? Entonces le dijo él que eran entrados en años y que no tenían hijos, porque le dijo, ellos son pudientes, ellos son amigos del rey, son amigos de gente pudiente, ellos no necesitan algo físico. Y entonces lo que dijeron era de que le faltaba un hijo. Y entonces la mandó a llamar al profeta y el profeta le dijo que de aquí a tantos meses, de aquí a tal tiempo, tú vas a estar cargando un niño. Y ella le dijo que para qué la engañaba, porque como ella había perdido tal vez ya la ilusión o había perdido la esperanza de llegar a tener un hijo, le parecía imposible, pero para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Y el siervo Dios lo usó, pero mire, es que este tema es bien tremendo, hermano. Y entonces vino y el niño creció, dice. Pero me llama la atención que siendo un niño, se lo llevaron al campo. El campo que dice la Biblia, creo que lo dice Mateo 13, creo yo, habla del campo. El campo, hermano, es el mundo. Entonces, desde muy temprana edad se lo llevaron al mundo. ¿Dónde mató, dónde invitó Caín a que fueran a caminar, que tuvieran compañerismo con su hermano? Al campo, y ahí lo mató. Entonces, ya hemos hablado de eso, ya hemos hablado del campo, que es el mundo. Pero primero, me imagino que era muy niño para estar trabajando en el campo y estar expuesto. Pero ¿sabe qué me llama la atención? La actitud que tuvo el padre. Si se da cuenta, es un solo versículo. Pero solo el versículo, usted que es bien acuicioso en cuanto a la escritura, ya más o menos va captando qué es lo que le quiero decir. El padre, al ver que el hijo se había enfermado, él no tenía que mandarlo con alguien. Yo me imagino que tal vez eran muy ricos y que tenían muchas propiedades y tenían una compañía y tal vez él era el que dirigía la compañía. Pero hermano, les habían dado un hijo que no, ellos tenían todo tenían, excepto un hijo. Y ahora que les dieron lo más preciado, un tesoro, porque mire, los que tienen 10 hijos o 7 hijos, qué lindo, va, unas familionas, va, hermano, eso es natural para ellos, pero alguien que no puede tener ni uno. O sea, nosotros miramos, qué bueno que tengamos todo esto, pero no le damos nosotros el valor que deberíamos de dar a que gracias a Dios se llenó nuestra aljaba de flechas. Bienaventurado el hombre que llena en su juventud su aljaba. Las aljabas son donde se guardan las flechas, y las flechas son los hijos disparados, dice,
con la mano del valiente. Pero qué interesante, dice el valiente, el gibor. O sea, mire qué interesante, yo no, ahorita me está viniendo esa idea. Disparar una flecha, fíjese, eso es bien tremendo. La flecha, entre más la estire, usted tiene que tener un brazo fuerte, tiene que tener una buena puntería y tiene que saber para dónde la va a tirar, no va a tirar al aire. Entonces, porque eso es proyectar y disparar a un hijo. Pero ya me di cuenta que un Adán no lo puede tirar. Y si la tira, lo va a tirar muy cerca y mal direccionado. Aunque sea inteligente el Adán, aunque sea titulado, aunque él se sienta muy sabio y que en las discusiones él gana y todo, si él no ha llegado a ser un gibón al nivel de Dios, no va a poder enviar a un hijo a una cierta distancia, en un lugar donde él va a prosperar y va a ser un lugar que es la voluntad de Dios. Porque, mire, es que no lo había visto así. Mire acá. Perdón, ¿sabes dónde está? Ya se me perdió. ¿Dónde lo puse? Ay, ay, ay. Ah, mire, en las manos del valiente. Es un gibor. Ah, yo se lo tengo que buscar, si me perdona un minuto. Vamos a ver, sería... Ay, Dios mío, ¿sabes? No lo había pensado, sino manos. No me lo va a dar, no lo voy a poder encontrar. Bueno, usted me lo cree. Pero fíjese, bien interesante. Entonces quiere decir que nosotros para que cuando nuestros hijos están de edad, tenemos que haber crecido nosotros para saber direccionar a nuestros hijos, hermano. Mire, sigamos la historia, porque si no me voy a salir. Entonces, una de las cosas que el hombre que le hablábamos de los que tienen mucho y de los que tienen poco, no, sí, por lo menos le pidió al criado que agarrara el carro y se lo llevara, y que se lo llevara a la madre. Eso es lo que a nosotros nos han enseñado. Pero honestamente, hermano, lo que la Biblia o lo que Dios nos ha enseñado es que tenemos que participar los dos. O sea, no podemos poner en manos de otros a nuestros hijos sabiendo que van graves. Y ¿sabe qué es lo tremendo? Que cuando usted empieza a leer la historia, se murió el hijo y el padre no sabía. Y se lo voy a demostrar. Pero esa mujer era sabia. ¿Sabe por qué? Porque ya había muerto el hijo y le dijo que iba a ir a buscar al criado, al profeta, pero no le dijo que había muerto. ¿Por qué razón cree usted que si haber habido un resentimiento o haber dicho, déjeme pensar, ¿va? Se vale pensar? ¿Para qué le voy a decir a este si le importa un comino su hijo? Con el criado lo trajo. Y es capaz de haber dicho ella, ¿va? Porque la madre, ahí sí que mi respeto, ¿va? La madre está partida, porque ella todavía lo vio vivo, pero se le murió. Entonces, fíjese, si le digo a aquel, lo que nos va a decir, pues tenemos que buscar la tumba y tenemos que ver cómo lo enterramos. Pero la madre, hermano, dijo, hay que buscar al profeta, el siervo de Dios, que fue al que por medio de él vino este hijo. O sea, ella, digo, antes de que este me impida hacer lo que voy a hacer, porque si le digo, ya lo conozco. Pastor, pero es que usted de una vez, explíqueme de otra manera, ¿por qué no le dijo semejante noticia, hermano? Ahorita se lo voy a mostrar. Este hombre ni siquiera se enteró que su hijo se había muerto, ni que había resucitado. Fue un padre que por estar trabajando no le puso caso a su hijo y lo mandó con la mamá.
Entonces ella subió y lo puso sobre, fíjense, miren lo que hizo la madre. Entonces ella subió y lo puso sobre la cama del hombre de Dios. Mire, hermano, la ofrenda que ella había hecho, ahora le servía para poner a su hijo. Esa cama se la habían ofrendado ellos, esa casa se la habían, ese techo se lo habían ofrendado a él. Ahora ella, ¿por qué no se lo llevó al hospital? ¿Por qué no se lo llevó a que lo enterraran si se había muerto? Sino dice, entonces ella subió y lo puso sobre la cama del hombre de Dios. Cerró la puerta detrás de él y salió, y luego llamó a su marido y le dijo, te ruego que me envíes uno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al hombre de Dios y regrese. Y dijo, ¿por qué vas hoy a él? No es luna nueva ni de día de reposo. Y ella respondió, quédate en paz. Dijo, de aquí a que te explique, aquel pensando en las fiestas, en las tradiciones, ni siquiera hizo la pregunta. Porque le dijo, ¿por qué vas a ir al hombre hoy? Parece sensato cuando uno lo lee así, pero si no lee el contexto, no se da cuenta de que era algo grave, hermano. Pues, para no salirnos de la historia, ¿va? Y de lo que yo quiero juntar es que esos hombres de 2 Timoteo, es posible que tuvieron padres así. Por eso aparecen esos que no aman a sus padres. Puede ser que por resentimiento puede llegar a ser uno de estos. Porque ahí dice, uno de los defectos que ellos tienen, dice ahí, desobedientes a los padres. O sea, dirán, ¿por qué le voy a obedecer a mi papá si mi papá esto y esto y el otro? Interesante. No estoy poniendo a pelear ni uno con el otro, sino estamos poniendo en el orden, ¿verdad? Las cosas que debemos de pensar, tanto hijos como padres, porque en un momento ahorita somos hijos, algunos, o fuimos hijos, ahora tenemos hijos, ahora somos padres y posiblemente abuelos. O sea, no nos salvamos, hermano, ni antes ni después. Puede ser que nosotros fuimos parte del descuido de nuestros padres, pero puede ser que nosotros continuemos el descuido. Por eso es que estoy tratando de juntar Timoteo con estas historias, con este tipo de padres que aunque eran hombres que amaban a Dios, que miren lo que habían hecho por el siervo, eran hombres justos. ¿Por qué le digo que eran justos aunque no decía que era justo? No dice la Biblia así de aquel hombre ¿cómo es que se llamaba? Que hacía, ay, Padre bendito, se me va ahorita, al que mandaron a llamar a Pedro, para que llegara a la casa de este hombre, y dice que era un hombre justo, y que dice que él les construía lugares, albergues y sinagogas. Cornelio, hasta me acordé, Cornelio a la caja, se recuerda que había de Kellogg's, era Cornelio que tenía que meter, me acordé de Cornelio. Cornelio era un hombre justo que edificaba lugares para los judíos, y él era un soldado romano. Estos iguales eran justos, pero tenían defectos. O sea, a eso es lo que yo voy, que aunque nosotros somos justos, hermano, por eso los errores de los justos, de los padres justos. Entonces, nosotros tenemos que ver, hermano, sin duda alguna, usted tiene mucha razón de defenderse o de no estar de acuerdo en esto, porque no puedo abarcar en un pequeño tema todo, pero sin duda, por lo que le voy a decir, porque fíjese, dice acá, la nota que yo le puse, fue un padre que por estar trabajando. Entonces la pregunta, ¿y entonces qué quiere que les dé de comer? Me diría alguien, va, para de los que les gusta contradecir. Yo le decía, no le estoy diciendo que deje de trabajar, sino que cuando hay una necesidad se deja de trabajar porque hay algo más importante.
pues no creo yo que sea más importante el trabajo que la vida de un hijo. Sí, ¿por qué es que trabaja uno? Por los hijos. O sea, a veces nosotros nos desconectamos de nuestras responsabilidades y se las delegamos a las madres. Mire, muchos de los que yo encontré, esto no lo estoy arreglando yo, a quedar bien con las hermanas y quedar mal con los hermanos. No, si yo soy hombre, yo soy afectado en esto también. Pero no podemos nosotros cerrar los ojos y a la escritura donde se ve bien claro que la que está haciendo todo es la mujer. Entonces, ¿por qué nos está hablando el Señor esto? Para que miremos y no lo hagamos. Y que aprendamos, porque muchas de esas cosas no nos las enseñaron, nos las está enseñando Dios. No yo, Dios, porque están escritas en la Biblia. Yo solamente lo que hice fue trasladar lo que está escrito y plasmarlo aquí y leérselo. No le estoy enseñando, solo le estoy leyendo. Entonces, lo que la Biblia dice para usted y para mí, para que podamos entendernos de mejor manera, ¿va? Que no es ofensivo de ninguna manera, sino que es una realidad que tenemos que vivir nosotros, hermano. Entonces, fíjense, dice, y entonces ella se aparejó el asna y dijo a su criado, arrea y anda, no te detengas el paso por mí, a menos que yo te lo diga. Entonces ella subió y lo puso sobre la cama del hombre de Dios y cerró la puerta detrás de él y salió y luego llamó a su marido y le te ruego que me envíes a uno, bueno, que eso ya lo leímos. Y él dijo, ¿por qué viene? También ya lo leímos. Entonces ella aparejó el asna y dijo a su criado, arrea y anda y no te detengas el paso por mí, a menos que yo te lo diga. Ok. Es bien tremendo esto. Usted sabe que llegó el siervo. Bueno, primero le dieron la oportunidad al criado y el criado no lo pudo resucitar. Ese es otro tema de otro día. Pero tuvo que llegar el siervo y él, por la autoridad que tenía y el conocimiento, lo pudo levantar, lo resucitó. ¿Cuál es la moraleja de ese o cuál es el punto? Que hermano, no hay nada más valioso que nuestra familia, que nuestros hijos, ¿verdad? Y fíjese, esto es bien importante. El niño se quejó en el campo, pero no, ¿será que fue eso repentino? ¿O será que ya venía con problemas? Porque a veces nosotros, no lo digo por usted, lo digo por mí. A veces uno por no gastar o porque, ay, ya es muy tarde, acostate, dale limón con sal, dale tal cosa, ponerle Vicks, y aquel tiene bronconeumonía. El Vicks no le va a hacer nada. Entonces, hermano, e incluso para nosotros, cuando empieza, con el carro no somos así, pues, empieza a oír usted un ruido. Ya oíste, va uno con la esposa, ¿va? Ya oíste que está sonando la balata. ¿Qué es eso de balata? Bueno, los frenos, pues. ¿No será que hay que lijarlos o que ya está el metal? No, yo digo que no. A veces porque no quiere gastar uno. Y de todas maneras vamos a gastar. Y ¿sabe qué es lo tremendo? Que va a salir más caro después. Porque mañana, pasado, no puedo. Se va a quedar sin carro y no va a poder ir a trabajar. Dice, es que por el trabajo, ¿cómo vas a creer que voy a perder el día de trabajo? Vas a perder más, porque lo vas a tener que meter al taller y se va a dar más tiempo y te va a salir más caro. O sea, es la manera en que uno le enseñaron a resolver problemas, si es que le enseñaron a uno, y si no le enseñaron, hermano, hay que pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? Porque miren, esa narración que yo le dije fue así como media rápida, pero ella con indicaciones, va. Lo subieron al aposento, le dijo al criado, no, dale a la carreta o al animal, y a menos que yo te diga que pares, para, pero tú dale. O sea, esto es deprisa, esto es urgente. ¿Y el papá dónde estaba? En el campo. Chambeando, pastor, trabajando, sí, volvemos otra vez a lo mismo. Entonces, no va a volver a lo mismo, pero pasemos a otro punto.
Salmo 37, 25. Yo fui joven y ya no soy viejo, y no he visto el justo desamparado, ni su descendencia que mendigando pan. Claman los justos y el Señor, ese es otro versículo, y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. O sea, aquí le puse dos versículos paralelos. Que los justos van a ser siempre oídos por el Señor. Que el justo no significa que Dios, porque ve que le está pasando algo, él inmediatamente lo va a socorrer, sino que al justo le va a enseñar a clamar, le va a enseñar a desarrollarse. Es que mira, hermano, eso que está haciendo Dios con nosotros es lo mismo que quiere que hagamos nosotros con nuestros hijos. Interesante eso. Ya se nos fue el tiempo, ¿va? Bueno, sigamos, tal vez me alcanza uno más. Génesis 21:9. Y Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Y dijo a Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Y el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Es que aquí era lo tremendo, que aquí los dos eran hijos de Abraham, no eran de Sara. Número uno. Y número dos, Sara era la promotora de ese hijo, porque a Abraham no se le había ocurrido. Sara también, fíjese qué peligroso es cuando uno entra en angustia, hermano. Cuando uno entra en angustia, en medio de la angustia, lo que hay que hacer es entrar en reposo y buscar al Señor. Porque se le ocurren algunas cosas a uno hermano, que le van a durar años o toda la vida. El error. Este fue un error tremendo que me imagino que Sarita tenía esa costumbre. Angustiaba a aquel pobre. Aquí tiramos la pelota del otro lado, ¿va?, de la cancha. Allá estamos hablando que aquel cuate bien descuidado, y aquí estamos hablando que Sarita le ponía presión al esposo y no sabía él manejar la presión. No, hermano, nosotros debemos de saber manejar la presión. Muy esposa y muy amada y muy linda y todo lo que sea, lo que es y lo que no es, no es. Entonces, en un momento dado, lo que hay que hacer es hablar con buena forma de hablar, en el sentido, con buenas palabras, firme, y decir: esto no es así, esto no lo voy a permitir, esto no lo quiero, esto no conviene. Pero, hermano, ya me imagino cómo se lo haber pedido para que cayera, para que se diera esto. Y luego, cómo lo dice, y se sentía angustiado. ¿Sabe cómo más o menos lo entiendo yo? Mira, Abraham, cerrar la puerta para que no oigan aquellos. Te quiero decir una cosa. Ya estoy cansada de esa fulana de tal. Y él casi le dice: y no es tu culpa. Si le dice eso, hermano, se agarran a sombrerazos. Pero él dijo: voy a llevar la fiesta en paz. Se quedó callado. Y te pido, porque yo no lo quiero acá, a ese tal por cual. No va a heredar con mi hijo. Es que ahí lo está explicando la Biblia bien bonito, pero la forma en que le haber hablado le despeinó el pelo, moviendo la mano así. Imagínate cómo se la movía, y el pobre Abraham con todo despeinado del viento que le tiraba cuando le movía la mano. Y aquel pobre ya sentía: o le doy o me da, pero mejor me calmo, decía, porque estaban en una fiesta, estaban celebrando la fiesta de Isaac. Claro, si miramos qué estaba pasando y por qué, tenía de cierta manera un enojo real de ella, ¿va? Pero no vamos a hablar de eso, sino cómo estaba encarando a Abraham la presión que le estaba poniendo su esposa. Y fíjese que cuando le ponen esa presión y uno no la sabe manejar, hace injusticia, hermano. Porque Abraham no era un hombre injusto, era un hombre, el padre de la fe, hermano. Pero haber llorado, el tener que echar a su hijo, era su hijo, y tenerlo que echar. Mire, yo le digo una cosa, yo lo he visto en la vida. Mire, es más fácil a un hombre casarse con una mujer con hijos que viceversa.
¿Cómo así viceversa? Que una mujer se case con un hombre con hijos. A ese pobre se le va a llevar el río, hermano. Solo desde el principio. Porque no sé por qué no se adaptan. Uno se adapta más, pero ellas no se adaptan. Y cuando nace el hijo de los dos, aquel pobre paga el pato como esto. Aquí está el ejemplo. Aquí está el ejemplo. En Cristo hay hogares mixtos. ¿Qué quiero decir con hogares mixtos? Pues nos casamos y nos rejuntamos y después nos arreglamos en Cristo pues yo traigo los míos, los tuyos, y fíjese que hay 3 clases de hijos a veces en esos matrimonios mixtos, los tuyos, los míos y los nuestros. ¿Qué hacemos con esos 3 tipos, hermano? Y peor si la doña es como Sara y el don es como Abraham, y agachar la cabeza. No le estoy diciendo que se ponga a pelear, por supuesto, pero hay que entrar hay que hacerlo antes. Hay que platicar. Todo negocio. El pastor, pero usted me está diciendo que el matrimonio de alguna manera es un negocio. Es como un negocio. Si usted no cuida la tienda, le roban y quiebra. Si usted no cuida su matrimonio, se va en quiebra. Es un negocio también. Aparte, es que el hermano es amor. Sí, entiendo que es amor. Supuestamente nos casamos por amor. Pero fíjese, vamos terminando esto ya, para ir cerrando. Fíjese, entonces, en medio de esa angustia que tenía Abraham, mire la actitud que tomó, hermano. Y Dios, que lo amaba, y fíjese, para mí Dios lo ayudó. Mire, es que qué lindo es el Señor, la justicia de Dios, hermano. Y se levantó pues Abraham muy de mañana fíjese, se levantó muy de mañana. No había podido dormir. Se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, y poniéndoselo sobre el hombro, se lo dio y le dio al muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Hermano, Abraham conocía los desiertos esos, y al de Berseba lo conocía bien, bien. ¿A dónde cree que iba a ir? Él sabía cuánto quedaba una ciudad para otra, pero estaba tan tupido y tan angustiado, porque yo no creo que Abraham era de mal corazón, hermano. O le tenía miedo a la Sarita. Y cuidado, me sacas de mi despensa algo para darle a esa chorrea y a ese patojo. Hermano, ese es ser malo. Se sirvió de ella y ahora, fíjese, utiliza al marido para echarlo, hermano. Qué terrible eso, hermano, eso es malo. Y aquel pobre, este pobre hombre, no había ni qué hacer, hermano. De plano la Sarita era preciosa, era su esposa y todo, pero mire cómo actuaba. Yo creo que era Sara, ella no era Sara todavía. Estaba actuando injustamente. Y aquel pobre todo atolondrado. Un pan y un poco de agua, a la cuadra se lo terminan. Y fíjese, y dice, y el agua del odre se acabó. Claro, si ese gran sol, en ese gran desierto y las distancias, hermano. Y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Y ella fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco, a distancia. Porque dijo, no, que no vea yo morir al niño. Y se sentó frente a y alzó su voz y lloró. Abraham sabía que eso iba a pasar. ¿Cómo regresa a la parranda Abraham? ¿Cómo se sentiría, hermano? Entonces Dios lo vio, fíjese. Y mire, hermano, esto es bien tremendo. Si tú eres un hombre justo o tú eres una mujer justa, aunque de alguna forma te hayan separado con tus hijos, tenlo por seguro que Dios va a intervenir. Porque aquí dice, y oyó Dios la voz. A mí me tocó esto, hermano. O sea, Dios no está fuera de contexto. Dios no está fuera de tu vida. Él está con los justos. Ahí, por eso le leí el versículo anterior. Yo he sido joven, he sido viejo y no he visto que mendigue la simiente de un justo. Mire, se está cumpliendo acá. Dijo, bueno, la Sara tenía razón, aquel pobre lo tengo que hacer que madure más. Bueno, y el lío, él se lo metió, porque él podía haber parado eso.
ahí están pagando lo que hicieron, pues, pero este muchacho lo voy a auxiliar por amor a él. Dice, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, mandó un ángel del Señor. ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? Dios oyó la voz del muchacho. ¿Qué fue lo que oyó? Que estaba orando. No, hermano, estaba quejando, pero el Señor sabía quién era. Había salido de los lomos de un hombre que él amaba. Qué interesante, hermano. Los errores de los justos, hermano. Nosotros tenemos, por eso tenemos que enmendar nuestros errores. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos estas historias para que ellos no las repitan. Tenemos que hablarles y sentar. ¿De qué le voy a hablar? Si en la Biblia hay tanto que hablar, hermano. Y mire, y usted tiene más oportunidad que yo de hablarles a ellos. Porque, hermano, aún en la escuela dominical, ¿qué tiempo pueden estar haciendo para aprender? Si los niños aprenden viendo y oyendo, ¿dónde? En la escuela y en la casa. ¿Dónde están más tiempo? En la escuela. En la casa menos y en la iglesia mucho menos. Entonces hay que echarle ganas a la casa para que lo que se recibe el domingo o entre semana, que usted se conecta, oye, va, ya, trasladarlo a sus hijos. Qué interesante el conocimiento. El conocimiento nos va a sacar de todos estos errores, hermano. Bueno, se nos fue el tiempo. Vamos a orar. Le vamos a pedir al Señor, ¿ya?, de que no hagamos estas injusticias. Si usted no las ha cometido, puede hacer que las cometa más adelante, o puede hacer que hay que enseñárselo a nuestros hijos. ¿Vea? Padre bendito, bendito, Señor, por tu palabra hermosa, Señor, que en todo tiempo, Señor, es buena, Señor. En tiempo y fuera de tiempo, Señor, bendice, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que la podamos poner por obra, Señor, que podamos caminar en la senda de los justos, Señor, para que nosotros, Señor, seamos alumbrados por tu palabra, Señor, y no tropecemos, Padre bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a formar a nuestros hijos, que es la futura generación antes de tu venida, y que no vayan a entablar las filas de esa lista, Señor, que hay de 18 actitudes malas de los hombres de los últimos días, Señor. Nosotros te pedimos, Padre, que nos adiestres, Señor, con la espada de tu palabra, Señor, que haznos discípulos y danos lengua de discípulos para poder enseñar a nuestros hijos, Señor, las cosas que nosotros comprendemos o que entendemos, para que ellos no vayan a pasarlas, Padre, porque somos responsables cada uno de lo que tú nos diste, Padre. Ayúdanos, Padre, a ser buenos padres, buenos esposos, buenas esposas, Señor, buenas familias, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo esta noche, Señor. Danos paz, Señor. Guárdanos, Señor, cada uno en nuestras casas, que se pueda declarar que en la casa de los justos hay alabanza, hay gozo, hay alegría en la morada de los justos, Señor. Que eso se pueda cumplir en nosotros, Señor, que como justos podamos recibir esa bendición, Padre bendito Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Pasen feliz noche.